Historia de la filosofía, por la editorial Siglo XXI Editores, bajo la dirección de Yvonne Belaval. Historia de la filosofía en el siglo XIX. Es el volumen 8, no lo he encontrado en PDF online, así que bienvenidos a la bohemia del roce con la página. Primera edición en castellano, septiembre de 1979 en Madrid, en Plaza número 5 y en Avenida del Cerro del Agua en México en el mismo año, primera edición en francés 1974. Vamos a comenzar con el elemento romántico. Este libro contiene ideas de Schopenhauer, Kierkegaard, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Comte, Marx, Bentham, Stuart Mill, Spencer, Bergson, Nietzsche y un poquito de etcétera. Vamos a empezar con el elemento romántico de Goethe a Schopenhauer. De Goethe a Schopenhauer, en obras que no incumben directamente a la filosofía, se pueden discernir los elementos decisivos de una transformación del pensamiento que determina nuestra propia situación. El conflicto de la filosofía de la Ilustración, del Sturm und Drang, supera con mucho la querella literaria. En realidad, se trataba de una lucha ideológica total. Tras el conflicto literario se discierne con claridad la lucha de los príncipes cosmopolitas y racionalistas, francófilos y amigos del despotismo ilustrado, con una burguesía alemana más nacionalista, más ávida de certezas que de escepticismo mundano. Pero más profundamente todavía, la escena está condicionada por un ausente, Spinoza. La razón spinozista, mucho más rica en elementos afectivos y religiosos que la razón de las luces, dominará la época. La querella del ateísmo se desencadenará a propósito del spinocismo de Lessing, y la filosofía de la naturaleza estará dominada por la imagen de Spinoza. En los teóricos de las luces, la razón es concebida como el resplandor que disipa las tinieblas. Es claridad de las ideas y lucidez del juicio. Con el prerromanticismo y el nacimiento de la dialéctica, la razón será creación, genialidad, unidad del todo. A la metáfora de la luz sucede la metáfora de la chispa eléctrica. Se ve claramente la misma oposición al entendimiento cartesiano en el enfrentamiento de Wackenroder al estilo rococó, en la estupefacción de Rita y en el uso del magnetismo y de la electricidad de Schelling. De hecho, la Ilustración y el Romanticismo tienen un mismo origen, como se comprueba en las cartas de Beat Ludwig de Murat, pero el romanticismo acabará por absorber a las luces, así como en Nietzsche, Dionisio acaba por absorber a Apolo. Y es así porque el pensamiento romántico no estaba ligado a una doctrina filosófica precisa. El cartesianismo, filosofía del sujeto pensante, funda la ciencia en el rechazo y la sumisión de lo que no es el yo teórico. Fue del exterior de donde la filosofía recibió entonces la reivindicación de lo que en el hombre no es pura teoría, poesía, teatro, sueño, naturaleza vegetal, palpitación irracional de la vida. Todo ello fue mezclado, fugado y traspuesto, y la música dejó de ser lo que era para Descartes y Mesrén, un bello objeto para la matemática aplicada. En adelante encerraría las esperanzas y los deseos del género humano. Se podría decir sin artificio que el Wetter de Goethe, publicado en 1774, contiene la totalidad de los temas que se repetirán durante un siglo, hasta que Nietzsche descubra su significación profunda. El centro del pensamiento no es el yo que piensa, sino la naturaleza, la vida de la naturaleza. Los trabajos de Goethe sobre osteología, anatomía comparada, botánica, teoría de la luz, deben sin duda mucho a Buffon y Linneo, pero su originalidad estriba en la visión de una naturaleza que ya no se puede reducir a la geometría y la mecánica. Goethe es uno de los orígenes del pensamiento evolucionista. La evolución no es, en primer lugar, un hecho verificable, ni tampoco una hipótesis científica probable, sino la expresión de un deseo, la fusión con el todo, la visión de una larga cadena armoniosa de seres, la fecundidad y la fertilidad, el arte imprevisible de la metamorfosis, da la naturaleza a la poesía y la divinidad que habían sido quebrantadas por la destrucción galeana y cartesiana del mundo antiguo. Las efusiones de Wetter, así como los sobrecogedores análisis de Rousseau,
son el nacimiento grandioso y magnífico de un nuevo mundo. Pero la naturaleza es también el devenir, el ser visible del tiempo, un tiempo irreversible, lugar de la fecundidad y de la muerte, señal de mi finitud y del poder divino. Pensar el todo y sentirlo vivo sería una embriaguez peligrosa, un aniquilamiento del tiempo y del yo, si no se pudiera descubrir de él, y en él un orden. Pero el orden ya no puede ser la derivación lógica de la verdad, el cálculo de un dios geómetra será el orden de lo arqueológico, del originario, de la genealogía. Urtier, Urpflanz, filología, descubrimiento de la historia. He ahí las consecuencias últimas del romanticismo. Darwin, Mommsen y Schliemann son hijos de Werther. Herder y Humboldt son sin duda sus hermanos. En todo y el devenir perfilan la figura de un ser cuyo origen se pierde en la lejana noche. Vemos así como la idea de que el ser de la metafísica no es quizá sino el disfraz de la nada. Comienza su carrera en las ensoñaciones de Werther bajo la luna. Los nocturnos de la música romántica son la mitología de los tiempos modernos, la meditación sobre la Madre Universal, la noche de la que todo ha sido y a la que todo retorna. Este pensamiento está en la raíz de todo lo que se hizo de grande en el siglo siguiente y también de todo lo que se hizo de atroz y bárbaro en los comienzos del siglo XX. A este respecto, la obra de Franz von Baader es un testimonio ejemplar, aunque solo sea por la dualidad de su vida. Baader, ingeniero industrial, pero apasionado por el ocultismo y la alquimia, prefigura la mezcla de voluntad de poder industrial y ensoñaciones regresivas de las que surgirá el nazismo. El detalle de la obra es significativo, porque aunque falto de genio, Baader es un buen testigo. Unidad del todo, divino, infinito y activo. Subordinación de la conciencia de sí a una conciencia colectiva, de la cual no se sabe si es necesario entenderla como comunión de los santos o masificación de los individuos, primacía de lo inmediato, lo sentido, sobre lo lógico y lo demostrado, surgimiento de lo absoluto a partir de la noche, que es su fundamento insondable, espera de la redención y de la salvación. Todo está a punto para la más bella de las poesías, para los dramas de nuestro tiempo. Además, la bella naturaleza única y rica consuela a Werther. Se escribe Werther, para los que no estéis entendiendo quién es este personaje, Werther, porque es indiferente a las vanidades y a las palabras de los hombres. Aquí de nuevo, no se puede concebir una antítesis más completa a la filosofía de la Ilustración. La libertad del paso al fatum, la reconciliación de la vida con el todo, es la comprensión de la necesidad. Esta necesidad no es el resultado de un plan, de un cálculo divino. La naturaleza despreocupada tiene, como la sustancia spinozista, una infinitud de grados de perfección. Las formas supremas servirán entonces de modelo al pensamiento. El artista, el poeta, el profeta, son esos tipos que expresan el genio inconsciente de la humanidad, al igual que las flores expresan el genio inconsciente de la vida vegetal. Los tipos no se suceden por filiación, sino por la metamorfosis de lo idéntico. Spinoza no es más perfecto que Platón. Son lo mismo con mayúscula, que ha tomado una forma distinta. Anotemos que con eso el pensamiento evita la reintroducción de la finalidad, que tanto preocupaba a los prekantianos. No hay fin, ni entendido como término, ni entendido como objetivo para la espontaneidad creadora. Pero, ¿quién no percibe que la admiración ante esas metamorfosis de lo idéntico oculta tanta angustia como sensibilidad artística demuestra? El rostro olímpico del viejo Goethe y el cráneo aplastado de Kleist son el anverso y el reverso del mismo pensamiento. Este mismo pensamiento es el del genio, palabra de moda de la cual se burlará Hegel, porque lo esencial no será ya ver la verdad, sino modelar el mundo o los hombres, ser Napoleón o nada. Pero, ¿qué es el genio? El poeta y el filósofo, ciertamente, pero también el conquistador y el hombre de Estado. Fue por una argucia de la razón
que se ve así como la rebelión del genio poético y filosófico, admirablemente ilustrada por Schiller, se torna poco a poco en admiración hacia el caudillo de la horda. Y la grandeza de Schiller en su Wallenstein es haber comprendido esta ambigüedad. El misterio, la intuición, el deseo y el sentimiento van a recuperar, pues, sus derechos. Como lo hacen los pueblos, empezando por el francés en 1789 en la escena política. Ya las cosas se implican mutuamente. Rousseau disfruta de su ser en el seno de la naturaleza y escribe el contrato social. No hay contradicción alguna. También el joven Butler se siente atraído por el folclore, las danzas populares, el alma del pueblo. El conflicto entre naturaleza y sociedad desaparece cuando se vuelve al pueblo. Goethe comprendió bien que esta era una sociología bastante pobre, y de ello sacó la conclusión un poco cínica de que en cualquier circunstancia había que obedecer, aun cuando resultara desagradable. Pero hubo también en Goethe, y tal vez en función de esta contradicción, la idea de que la armonía del pensamiento y de la naturaleza no era posible sino como motor poético de una vida cuya esencia es la cultura, la formación de la humanidad por la adversidad y el trabajo. Por una parte, Fausto es poeta, pero por otra es ingeniero. Sin duda ha vendido su alma al diablo, a la negatividad y a la culpa, pero por haber deseado demasiado ardientemente el bien, porque si la naturaleza es vida y movimiento, el bien para el hombre, ¿no será en consecuencia el obrar? Mas, ¿para qué obrar? ¿Quién puede definir los fines y los valores? Es sintomático que el siglo de Kant y Fichte, que subrayó la primacía ontológica de la razón práctica sobre la razón teórica, no pueda dar ya como ejemplo de normas más que normas estéticas. Porque tal es efectivamente la respuesta dada por Goethe y repetida en diversas formas. Es decir, es necesario transformar la vida entera en arte. El universal kantiano era del orden de la voluntad moral, de la forma de la acción, y en consecuencia podía valer para todo ser razonable en general, prescindiendo de las condiciones y las circunstancias. Pero si es necesario transformar la vida en arte, no tendrá en cuenta ya el cómo, sino el contenido. ¿No es esto tomar un poco a la ligera la diferencia de los contenidos humanos y en particular las desigualdades políticas y sociales? He aquí por qué el arte será concebido como el equivalente de la naturaleza, y no como artificio, como producto del hombre y de la ciudad. El arte será tanto más arte cuanto más natural sea, y la naturaleza será el arte esencial que presida el destino de todo ser. Nunca se insistirá demasiado en la profundidad de esta transformación del arte. Las bellas artes se distinguen definitiva y radicalmente del arte técnico. Y esto no está en contradicción ni mucho menos con el creciente afán de realismo en arte. En efecto, el arte idealista concibe la obra artística como la puesta en forma de una materia a partir de una forma visible, o eidos, es decir, plasmar el plano de una casa en la piedra es lo mismo que plasmar la belleza de una mujer en el bronce. Pero la naturaleza no procede como el hombre, no produce animales y vegetales como lo haría un artesano. Si el arte es, pues, en el fondo idéntico a la naturaleza, esto querrá decir que el arte no tiene ya que plasmar formas, sino engendrar lo único que el hombre puede a la vez producir y ver en tanto que participa del poder de la naturaleza, constelaciones de fenómenos. El realismo en arte significa así la demostración de una unidad esencial e interior en la exposición de una forma bella. El panteísmo tan frecuente en el pensamiento goetiano y post-goetiano expresa esta forma originaria de fenomenología. A este respecto, el papel esencial de la noción de divino en Hölderlin es significativo. Como Schiller, Hölderlin ve en la naturaleza al Dios troceado, del que Cristo es la unidad, idea que continuará hasta la tesis de Krauss, que ve en el arte la fuerza vital de Dios en ejercicio. Al utilizar el término fenomenología, no hemos cometido un lapsus, sino que hemos subrayado voluntariamente lo que nos parece aquí determinante. La naturaleza es espectáculo, es el ideal que se ha hecho visible.
La captación del fenómeno como tal es el pensamiento más profundo. Subrayemos que tanto Goethe como Schopenhauer se apasionaron por la óptica. Newton se tenía que haber equivocado. El color no es el resultado de una descomposición de la luz, sino que la luz es una y pura, y el color es una combinación de esta blancura absoluta con su contrario, la oscuridad. Sin duda, Goethe no hizo avanzar nada la física con esta idea. Tuvo al menos el mérito de llamar la atención sobre los mecanismos fisiológicos de la percepción del color y, sobre todo, sentó los fundamentos de una psicología fenomenológica. De toda esta efervescencia hay que recordar esencialmente la aspiración a un futuro, el esbozo de un hombre futuro, que dio origen tanto a la profundidad nietzscheana como a los delirios megalomaníacos del siglo XX. Será Novalis quien exprese con claridad esta nostalgia ambigua del siglo. La doble mirada a las cosas, prosaica y simbólica, sirve de base a un idealismo mágico donde el espíritu, disolviéndose en la materia que ordena poéticamente, eleva ésta a la vida. De este modo se hace realidad el viejo precepto alquimista, solv et coagula, llevando hasta el extremo de la lógica las relaciones establecidas por Fichte entre el yo y el no yo. Novalis deduce de la libertad del yo la hipótesis de que toda representación es por esencia realizable. La voluntad y la subjetividad se revelan así como la esencia del ser. El mundo es lo que yo quiero que sea, pero como el yo es a su vez la ilusión transitoria y fugaz de la naturaleza. La realidad será una danza de graciosos arabescos sobre un fondo de nada. La verdad no es ya lo opuesto al error. Ambos convergen en el juego de la ilusión donde Dios juega su propia realidad bajo una infinitud de grados. Ser y nada. Verdad y falsedad. Bien y mal. Serenidad y horror. Son otras tantas oposiciones puramente morales que no valen sino para un yo ilusorio. La verdad es quizá la ilusión suprema que, en el amor y la belleza, oculta el abismo y el caos del que surgen tanto los monstruos como los santos. La definición por Schlegel de la ironía romántica como la conciencia eterna de un caos lleno de infinito, las obsesiones y angustias de Tieck, el anuncio de la ausencia de Dios que Jean-Paul Richter pone en boca de Cristo, van en el mismo sentido. El huésped indeseable, como dirá Nietzsche, el nihil del nihilismo, se ha instalado desde entonces entre nosotros. A decir verdad, no hay otra faceta del pensamiento alemán en el periodo que separa a Goethe de Schopenhauer, otra faceta que se manifiesta también en los mismos autores y de la que sería símbolo Schiller. Aquí la insistencia en la política y la moral va a la par del interés prestado a la naturaleza. El teatro de Schiller, pero también el Hiperión de Hölderlin lo testifican. La oposición entre estado de naturaleza y estado de cultura es, pues, esencial a la obra de Schiller. Antes de ser animal social, el hombre es animal natural. Ha llegado a la existencia social acuciado por las necesidades, no para satisfacer a la razón. Pero la vida en común ha suscitado vínculos simbólicos y racionales entre los hombres. Por su sensibilidad, el hombre pertenece a la naturaleza. Por su pensamiento, es hijo de la ciudad. La cultura, la formación del hombre, es la instauración de un equilibrio entre la sensibilidad y el pensamiento. El instrumento de esta formación es el juego. Libre expresión de la espontaneidad, el juego no es aquí juego de apariencias surgidas de la nada, sino actividad de puesta en orden y en forma. El juego es la creatividad de la forma viva, emparentado con el espíritu schlegeliano. El juego schilleriano se distingue de él por su generosidad. El espíritu es intencionadamente sarcástico y satírico. Está reservado a una élite cultivada y burlona. El juego es ingenio y se dirige a todos. Proporciona satisfacción y no placer. Esta ingenuidad que toda conciencia pide vendrá dada en la poesía ingenua que expresa la naturaleza en nosotros, mientras que la poesía sentimental expondrá la sabiduría reflexiva, sin la cual la ingenuidad se volvería ciega o ceguera.
En todo este periodo Schiller es quizá el único que no hace un uso mágico y grandilocuente del amor y del sentimiento, y también el único que expresa precisamente por eso su profundidad. El amor se ve, nos aqueja, y a partir de ahí crea una unidad que ni el interés ni la razón establecerían entre los hombres. Si el artista puede ser considerado como el educador del género humano, no es porque moralice, sino porque aúna o una a los hombres en el amor. Y en el horror trágico, como en el patético, asistimos a la transmutación del amor, a su sublimación en un ser libre. El arte proporciona el modelo de lo que debe desear la libertad, una unidad entre la naturaleza y la ley, una unidad entre la vida y la moral. El teatro en particular es el arte de poner en escena la moralidad, la libertad, la conciencia. Ni Tieck ni Novalis han sabido plantear como Schiller este conflicto de finalidades que opone el placer a la pasión y que hace del hombre un ciudadano de la naturaleza. Digamos una palabra más de otros dos autores que constituyen como un eco de esta doble alcurnia poética. Wilhelm von Humboldt es conocido sobre todo por sus trabajos de lingüística y de filosofía del lenguaje, pero lo que permitió a Humboldt llegar a ser uno de los fundadores de la lingüística moderna fue una doble filiación goetheana y schilleriana. A Goethe debió su amor por la diversidad concreta, esa fenomenología poética que su hermano Alexander aplicaría a las ciencias naturales, geográficas y etnológicas. La unidad del género humano debe ser pacientemente buscada a través de la diversidad de sus modos de ser. Las lenguas son los modos de ser del pensamiento y de la sensibilidad de los pueblos. A Schiller debía su gusto por la pedagogía, la transmisión y la comprensión de las ideas, que la reflexión de Pestalozzi avivaría. Humboldt fue uno de los primeros analistas de la cultura, en el sentido que damos hoy a esta palabra en antropología. Precursor de Dilthey y de Cassirer, concibe cada cultura como la creación de una totalidad que permite al individuo inventar su propio interior, su propia conciencia. Humboldt fue en política un liberal, lo que rara y difícilmente eran los románticos. Este liberalismo un poco triste que frecuentemente hace pensar en Tocqueville es el signo de que el impulso del pensamiento está en vías de decadencia. En Humboldt el pensamiento se mantiene todavía con dignidad y grandeza. No sucede lo mismo con Schleiermacher. La vida de Schleiermacher es un drama. Este hombre inteligente, al que todo favorece y que hará una brillante carrera mundana y eclesiástica, es un desierto. Confesará un día que teme no ser siquiera un individuo. Sus discursos sobre la religión constituyen una proeza. Llegar a redactar una obra de teología sin pronunciar el nombre de Dios tiene algo de reto, pero es necesario tomar en serio esta concepción insulsa y amanerada de la piedad. Schleiermacher busca la manera de hacer que el espíritu religioso penetre en las actividades profanas. Es que la distinción entre lo profano y lo sagrado ¿no es ya la de una tensión que organiza el pensamiento? Es que lo sagrado no puede ser ya tomado en serio. Si no se disfraza de multitud de actividades profanas a las que pretende regenerar pero que de hecho prescinden de él, como sucedía con Butler y Novalis, el romanticismo deja traslucir aspectos inquietantes. Ese liberalismo deja entrever muchas debilidades, y las debilidades abrirán el camino a fuerzas inquietantes.